Ahí empezamos, ¿sí? Está. Bueno, ahora llegando al cierre de un trayecto que deja profundas resonancias y nos impulsa a continuar trabajando con la firme convicción de que este es el camino, el trabajo conjunto, los logros compartidos y el esfuerzo colectivo. Creemos que las expectativas fueron superadas con lo sucedido. Estamos en el tramo final de esta primera jornada de socialización de estudios y experiencias en orientación vocacional educativa, diálogos y redes hacia una inclusión vocacional en toda la trayectoria educativa. Sabiendo eso, que es la primera de una serie por venir. En nombre del equipo queremos agradecer a cada una de las personas que participaron, que compartieron, apoyaron y trabajaron esta propuesta, a los de aquí y a quienes se sumaron a través de las pantallas. Nos encontramos en esta ocasión para reflexionar sobre uno de los temas propuestos en el eje T3, titulado Desafíos de la orientación vocacional hoy. Aquí el licenciado Sergio Enrique toma la palabra en un tema tan sensible que nos interpela: construyendo futuro, orientación vocacional para una sociedad inclusiva. Sergio es psicólogo de la Universidad Nacional de Rosario, es especialista en orientación vocacional y educativa, integrante también del espacio de formación e intercambio en salud y educación Punto Seguido. Gran seguidor de las historietas de Tute, lector incansable y comprometido con la profesión como pocos. Es un honor contar hoy con su palabra. Adelante, Sergio. Bueno, muchas gracias Fabiana por la presentación tan singular. Eh, Agradecerte a vos por la invitación, agradecer a Patricia, a Mariano, que sé que han estado ahí trabajando muy arduamente por estas jornadas, ¿no? Y que le han puesto mucho el cuerpo en un momento en el cual es muy difícil sostener en los espacios como las universidades públicas estos espacios y sabemos de lo valorable que es eso, ¿no? También saludar a la Secretaría y a la Subsecretaría Académica de la Universidad Nacional de La Pampa por haberse puesto eh, al frente con esta primera jornada, por lo que me contaron y por lo que estuve viendo, ha sido muy nutrida y muy movilizante. Bueno, durante la mañana tuvieron la oportunidad de escuchar las palabras de Verónica. Verónica es una compañera, una amiga entrañable de muchos años de trabajo, de muchos años de intercambio, y seguramente ha presentado muy bien las experiencias de orientación vocacional desarrolladas en la provincia de Córdoba, ¿no? Ella tiene mucha experiencia en ese sentido y creo que a mí entender me sirve de plafón de fondo para todo lo que vamos a proponer y pensar hoy acá. Espero que lo que les voy a presentar les resulte provocador, convocante, movilizador y los invite a pensar, ¿no? Lo que voy a hacer es pasar un pequeño PowerPoint de ayuda y que permita a los que están presentes y a los que vayan a escuchar la grabación poder acompañar la propuesta que les vengo a hacer. Díganme si se ve, creo que sí. Bien. El título de mi exposición es Construyendo Futuro, Orientación Vocacional para una Sociedad Inclusiva. Las pinturas que ilustran este Power, a ver si lo podemos poner en completo. Las pinturas que ilustran este Power pertenecen a un pintor ciego, Jeff Hanson, que falleció el 20 de diciembre de 2020, y es un artista que fue galardonado, fue múltiplemente galardonado y tiene, de hecho, hay una página web, que si ustedes la ven ahí pueden visitarla,
invitó también a buscar alguna referencia de discapacidad visual desde la infancia debido a, a una neurofibromatosis tipo 1 y un tumor cerebral en el quiasma óptico. Lamentablemente, en el 2020 falleció y él lo que proponía con su arte era, digamos, que con los colores llamativos y con texturas muy esculpidas, quería crear un estilo característico y él decía un regalo para la vista, ¿no? Como él siempre definió su arte. La verdad que invito a quienes quieran visitar esa página, hay eh, muchas pinturas disponibles como para poder acompañar y ver. Vamos a introducirnos en el tema. Este encuentro ronda en términos de pensar jóvenes, discapacidades y elecciones vocacionales. Es un tema que, si bien hace tiempo que se viene trabajando, es relativamente joven dentro de la problemática de la orientación vocacional y sobre todo en Argentina, ¿no? Viene desde aproximadamente una década, si bien hay experiencias previas y hay antecedentes muy anteriores de algunos espacios que ya abordaban la problemática de la orientación, viene siendo trabajada fuertemente a partir de la Declaración de los Derechos de las Personas con Discapacidad y la ratificación en Argentina en el año 2008 18 alumnos somos. de esa, de esa, de esa declaración. Y lo que buscamos con este encuentro es abordar, como decíamos en la invitación, abordar la relevancia de un acompañamiento sensible e inclusivo en la orientación vocacional de jóvenes con discapacidad, enfatizando el apoyo en los diversos espacios en los que transitan, ¿no? En este proceso es esencial reconocer y valorar sus expectativas, deseos, proyectos, tanto de estudio como de inserción en lo laboral, en lo ocupacional. Pensar la orientación en términos de justicia social es otro de los aspectos, y lo que implica es que es un enfoque, pensar en términos de justicia social implica que es un enfoque amplio y transformador, donde las intervenciones consideren dimensiones como justicia espacial, que ahora vamos a ver, justicia ocupacional, justicia del desarrollo, justicia epistémica, justicia económica, justicia relacional y justicia cultural, entre otras. Hay muchas otras terminologías que podríamos utilizar, pero yo voy a tomar estas que he mencionado. Y tomo la palabra justicia social porque ha sido una de las palabras que más ha sido bastardeada en este último tiempo, que más ha sido denostada y que incluso ha sido puesta en interrogante por algunos sectores sociales, ¿no? Este, no así en el resto del mundo y no así en el colectivo de orientadores vocacionales en el mundo. Es decir, hoy los orientadores vocacionales a nivel mundial se plantean posicionarse de manera crítica en términos de justicia social. Este enfoque promueve no solo la inclusión, sino la equidad y la creación de oportunidades significativas para cada individuo, construyendo una sociedad más justa y comprometida con el desarrollo integral de todos. Buscamos inspirar una transformación en la práctica de la orientación vocacional, visibilizando el papel que juega en la construcción de futuros posibles y el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad. Como para tener una foto o para decir, tener algunos pequeños datos que nos posicionen en cuál es la situación de los jóvenes con discapacidad, podemos decir, tomando datos del Banco Mundial sobre discapacidad en América Latina, que son 85 millones de personas con discapacidad, es decir, el 14,7% de la población regional. Uno de cada tres hogares vive, en uno de cada tres hogares vive una persona con alguna discapacidad. La población está envejeciendo rápidamente, con lo cual implica que a medida que envejecemos vamos adquiriendo algún tipo de discapacidad. Se calculaba mayores de 60 que eran 59 millones en 2021 y se espera que a 2050 sean 196 millones, es decir, el triple, ¿no? El 15% de los niños y niñas con discapacidad no van a la escuela en toda Latinoamérica y el analfabetismo es 5 veces mayor que en el resto de la población.
Las personas con discapacidad entre 15 y 25 años son menos propensas a completar la educación respecto a sus pares. Alrededor de 22 países han promulgado leyes que prohíben la discriminación por discapacidad en las escuelas y más de 20 países poseen marcos legales que garantizan el acceso de niños y niñas con discapacidad a todos los niveles educativos. Sin embargo, esto no es una realidad fáctica, ¿no? Respecto a la ocupación, una de cada dos personas con discapacidad no participa del mercado laboral, siendo un 57% en las mujeres y un 40% de varones inactivos. Quienes trabajan ganan entre 6 y 11% menos por el mismo empleo que sus pares sin discapacidad. La tasa de informalidad de las personas con discapacidad es 11% más alta que sus pares sin discapacidad. Es decir, la exclusión afecta también a otros miembros del hogar, porque lo que suele suceder en las familias donde hay personas con discapacidad es que 6 de cada 10 jefas de hogar con un miembro con discapacidad están desempleadas. Otra variable importante que se debe tener en cuenta para pensar la situación de jóvenes, discapacidad y sus posibilidades de elección es si la discapacidad es congénita o desde el nacimiento o adquirida tempranamente, ¿no? Porque eso va a condicionar las experiencias tempranas y los deseos y expectativas a futuro. O si es adquirida durante alguna etapa del ciclo vital, porque condiciona o interrumpe el ciclo, la carrera, la profesión, los oficios, las actividades. También hay que tener en cuenta como variable si la discapacidad es temporal o crónica. Hoy, a la fecha, han crecido muchísimo las enfermedades crónicas, ¿no? Y más con la pandemia, o la post-pandemia. Y también hay que tener como variables la situación de edad, el género, la etnia, la clase social, el género, etcétera. Por este panorama, es importante que podamos pensar juntos y tener en cuenta que para afrontar los desafíos de una sociedad inclusiva, como es lo que proponemos en el título, tenemos que actuar de manera multinivel. A nivel micro, con intervenciones dirigidas a lo familiar y escolar. A nivel meso, con intervenciones dirigidas a la comunidad. Y a nivel macro, con intervenciones que impacten en las políticas y en la política. Y yo pongo como engranaje principal de dichas intervenciones lo que mencionaba hace un momento, el concepto de justicia social. Ahora, ¿qué es justicia social? Justicia social es un principio ético y político que busca garantizar la equidad en la distribución de recursos, oportunidades, derechos y responsabilidades dentro de una sociedad, reconociendo y combatiendo las desigualdades sistémicas. Este concepto incluye la erradicación de la pobreza, la eliminación de la discriminación y la promoción de la participación equitativa de todos los individuos, independientemente de sus factores de origen étnico, género, discapacidad, orientación sexual, clase social y o religión. La justicia social no solo aboga por la igualdad de condiciones, sino que también por el reconocimiento de las diferencias y por la implementación de medidas específicas para nivelar las oportunidades, asegurando que cada persona puede alcanzar su potencial y contribuir al bienestar colectivo. Si nosotros tomamos desde la orientación vocacional, ocupacional, profesional o del desarrollo de carrera el concepto de justicia social, eh, tiene un papel importantísimo esta categoría al enfocarse en la eliminación de barreras estructurales y sociales que limitan el acceso de las personas a la participación plena y significativa en la educación, el empleo y la vida comunitaria. Algunos puntos clave de conexión son equidad en el acceso a oportunidades. La orientación vocacional debe garantizar que todas las personas, independientemente de su contexto social o capacidades, puedan explorar y perseguir trayectorias ocupacionales y o profesionales que reflejen sus intereses y habilidades. También otro punto es el desafío a las narrativas limitantes. Los orientadores desempeñamos un rol esencial en la transformación de discursos que perpetúan la exclusión.
Esto implica cuestionar estereotipos que asocian a ciertos tipos con roles específicos o con limitaciones en sus capacidades para desarrollarse profesionalmente. Otro punto que ayuda a la justicia social, el enfoque de justicia distributiva y procedimental. La justicia distributiva busca garantizar la igualdad en la distribución de recursos como becas, acceso a formación y apoyo para el empleo. Por su parte, la justicia procedimental asegura que los procesos de selección, formación y orientación sean inclusivos y justos para todos. Otro punto es la promoción en la autodeterminación y el empoderamiento. La orientación vocacional debe fomentar que las personas se conviertan en agentes activos de su propio desarrollo, tomando decisiones informadas o fundamentadas y construyendo trayectorias laborales significativas. Otro punto es la conexión con el desarrollo sostenible. La justicia social implica alinear las trayectorias vocacionales con los objetivos del desarrollo sostenible, con los ODS, promoviendo carreras que no solo benefician al individuo, sino también que contribuyan a una sociedad más equitativa y sostenible. Eh, un ejemplo práctico de esto es que podamos incentivar, no solo en las personas con discapacidad, sino también en las personas convencionales, carreras en áreas relacionadas con el medio ambiente, con la salud comunitaria, con la innovación social y con el cuidado del otro. Ante esto surgen algunas preguntas que quienes nos escuchan después pueden plantearse al interior de sus prácticas, ¿no? ¿De qué manera nuestras intervenciones contribuyen a nivelar las desigualdades en el acceso a recursos educativos y laborales? ¿Qué prejuicios o estructuras podríamos estar reproduciendo, generando inequidades en las propias instituciones? ¿Y cómo podemos promover un enfoque de orientación que integre la equidad, la diversidad y la inclusión como principios centrales? La justicia social no es solo un ideal abstracto, es una práctica concreta que guía las acciones de los orientadores vocacionales y profesionales hacia la construcción de un mundo más equitativo. Al integrar este principio, los procesos de orientación se convierten en herramientas poderosas para empoderar a los individuos, para transformar las estructuras que perpetúan la exclusión, asegurando que todos puedan alcanzar su potencial pleno y contribuir al bienestar colectivo. A esta categoría general de justicia social la podemos eh, hilvanar, o podríamos decir, tomarla desde otros lugares, por ejemplo, con el concepto de justicia ocupacional. La justicia ocupacional es un concepto desarrollado en el marco de la terapia ocupacional, de la disciplina de la terapia ocupacional. Se refiere al acceso equitativo de todas las personas a participar en actividades significativas. Yo hago mucho hincapié en esto porque suele suceder que con las personas con discapacidad suelen desarrollar actividades que no son significativas, ni para ellos ni socialmente. Aquellas que contribuyen a su desarrollo personal y a su inclusión en la sociedad. Autoras como Wilcock y Townsend, que fueron quienes introdujeron el término, destacan que las ocupaciones, entendidas como las actividades que realizamos cotidianamente, no solo son esenciales para la supervivencia, sino que también están profundamente relacionadas con nuestra identidad y nuestro bienestar. Ellas hablan de injusticia ocupacional, ¿no? Y plantean algunas formas principales. Una es la privación ocupacional, cuando las personas se ven impedidas de participar en actividades significativas debido a barreras sociales, físicas o económicas. Eh, por ejemplo, una persona con discapacidad que no puede acceder a educación superior porque el entorno no es inclusivo. Otra forma de injusticia ocupacional es la alienación ocupacional. Ocurre cuando las actividades disponibles no tienen sentido personal o social para quienes las realizan. Por ejemplo, ofrecer trabajo para personas con discapacidad que no correspondan a sus intereses o habilidades reales. Siempre damos el ejemplo de los talleres protegidos en donde hacen bolsitas, ¿no? Otro de injusticia ocupacional es la marginalización ocupacional. Se da cuando las normas o prejuicios sociales limitan las opciones ocupacionales de ciertos grupos, ¿no? De ciertas personas con discapacidad. Su posición es que las personas con discapacidad solo pueden aspirar a trabajo de baja responsabilidad. Y otro punto de injusticia ocupacional es el desbalance ocupacional. Cuando una persona no puede equilibrar sus ocupaciones, por ejemplo, debido a un exceso de actividades terapéuticas
o falta de tiempo para el ocio. Acá entramos todos, creo. La vinculación que podemos tomar de justicia ocupacional con orientación vocacional implica que, como orientadores, debemos identificar y remover esas barreras. Es fundamental reconocer cómo los sistemas educativos, laborales y sociales pueden generar privación o marginalización ocupacional de las personas con discapacidad y ofrecer alternativas significativas. La orientación debe promover actividades ocupacionales que sean relevantes y deseadas por la persona, no la que otros creen que debería realizar. Y otro punto importante es que también promover la inclusión laboral y educativa, trabajar con empleadores o instituciones educativas para garantizar entornos inclusivos, de modo que las personas con discapacidad puedan participar plenamente en sus actividades significativas. Un ejemplo práctico es facilitar pasantías o tutorías o mentorías para jóvenes con discapacidad que los conecten con oportunidades laborales reales. Hasta ahí la justicia ocupacional. Otra categoría de justicia que es interesante abordar y pensar juntos, es el de justicia epistémica. Justicia epistémica es un concepto introducido por Miranda Fricker, que se centra o se enfoca en cómo las personas son reconocidas o no como agentes válidos de conocimiento en una comunidad. Tiene un libro publicado en 2007 que es muy interesante, está publicado en castellano, incluso para quienes les interese. Fricker argumenta que esta forma, y ella habla de injusticia epistémica, y que estas formas de injusticia no son incidentales, sino que están profundamente ligadas a relaciones de poder. Las personas marginadas, al ser excluidas de la producción y la validación de conocimiento, no solo pierden voz en los espacios de saber, sino que también son vulnerables a malentendidos y exclusiones que perpetúan su subordinación. Para Fricker, combatir la injusticia epistémica requiere cultivar virtudes epistémicas, como la apertura y la sensibilidad al contexto de quienes brindan información. Esto incluye reconocer los propios prejuicios y los desequilibrios de poder en el intercambio de conocimientos. Apunta a garantizar que todas las personas tengan igual acceso a ser escuchadas y comprendidas y a contribuir al conocimiento compartido, independientemente de su posición en las jerarquías sociales. Y ella marca dos tipos principales de injusticia epistémica. Una es la injusticia testimonial, que ocurre cuando los prejuicios contra una persona o grupo social, en este caso la discapacidad, podríamos pensar, disminuyen la credibilidad que se le otorga como fuente de conocimiento. Por ejemplo, si una persona con discapacidad no se le toma en serio al expresar sus necesidades o aspiraciones educativas, se le está negando su lugar como sujeto epistémico válido, ¿no? La otra categoría, injusticia hermenéutica, surge cuando un grupo carece de las herramientas conceptuales o el lenguaje necesario para interpretar y expresar sus experiencias debido a su exclusión sistémica de los procesos de construcción del conocimiento. Por ejemplo, si las experiencias de las personas con discapacidad en el ámbito educativo no se han integrado en las teorías y prácticas de orientación vocacional, sus necesidades quedan invisibilizadas. ¿Cómo podemos vincularlo con orientación vocacional? Haciendo reconocimiento testimonial. Es decir, los docentes y orientadores debemos valorar y dar crédito a las voces y experiencias de las personas con discapacidad, no desde una perspectiva paternalista, que es muy extendida, esta perspectiva, sino como un aporte genuino y válido sobre sus intereses, metas y capacidades, anhelos, sueños. Por ejemplo, un ejemplo práctico puede ser que durante una entrevista vocacional, escuchar activamente a una persona con discapacidad y no desestimar su aspiración profesional por prejuicios sobre sus limitaciones. Otro aspecto que debemos tener en cuenta los orientadores, los docentes y quienes trabajamos con jóvenes es la ampliación hermenéutica. Es necesario incorporar las perspectivas de las personas con discapacidad en el diseño de programas de orientación y en las teorías que los sustentan, asegurando que éstas reflejen sus realidades. Esto puede incluir el desarrollo de herramientas adaptadas y marcos teóricos más inclusivos. Un ejemplo práctico es incorporar categorías y conceptos que reflejen la diversidad de trayectorias laborales y educativas posibles para personas con discapacidad, más allá de las opciones tradicionales. Otro aspecto que debemos trabajar, o que se puede eh,
vincular a la orientación es redefinir la justicia en la orientación vocacional. Desde este enfoque de justicia epistémica, justicia no es solo brindar igualdad de oportunidades, también es asegurar que las personas con discapacidad sean reconocidas como agentes epistémicos plenos en los procesos de orientación. Esto incluye trabajar contra los prejuicios implícitos en los sistemas educativos, en los sistemas laborales y con nuestros propios prejuicios. Dejo como preguntas, como reflexión, como para poder pensar y continuar pensando con quienes nos escuchen, es cómo se refleja la injusticia epistémica en nuestras propias prácticas profesionales. ¿Qué prejuicios podríamos estar reproduciendo al interactuar con personas con discapacidad en el ámbito vocacional? ¿O cómo podemos fomentar espacios donde estas personas se sientan escuchadas y empoderadas para construir su propio futuro? Otra categoría de justicia es justicia relacional. La justicia relacional se centra en las relaciones humanas y la calidad de las interacciones que se producen en diversos contextos sociales, buscando promover vínculos basados en el respeto, la dignidad y el reconocimiento mutuo. Este concepto enfatiza la importancia de las conexiones interpersonales justas y equitativas para la construcción de comunidades inclusivas y solidarias. Este punto es muy central porque si nosotros nos ponemos a pensar cuál es el orden de relaciones que tienen las personas con discapacidad o los jóvenes con discapacidad, es muy significativa, ¿no? Suelen ser las personas que están excluidas de las relaciones sociales, ¿no? O que están sesgadas sus relaciones sociales, o que están limitadas sus relaciones, ¿no? Los principales efectos de la justicia relacional tienen que ver también con lo de los otros términos de justicia que veníamos planteando, que tienen que ver con el reconocimiento mutuo. Todas las personas deben ser valoradas y tratadas con dignidad independientemente de sus características individuales o sociales. Las relaciones deben ser inclusivas, fomentando la creación de espacios donde se puedan participar plenamente y se sientan aceptados, ¿no? Digo esto porque, y pensando en la universidad, ¿no? En el pasaje de la escuela media a la universidad, no es solamente que pueda ingresar alguna persona con discapacidad, sino que también en los espacios en donde transita puedan estar plenamente participando, ¿no? Y transformar las dinámicas de poder, buscar equilibrar las relaciones en las que existen desigualdades o jerarquías que perpetúan esa condición de discriminación o de exclusión. Si lo vinculamos con orientación vocacional a esta categoría, eh, podemos repensar las interacciones entre los orientadores, las instituciones educativas, los empleadores, las personas con discapacidad, asegurando que estas relaciones se basen en el respeto y la colaboración, por ejemplo, a través de la construcción de relaciones de confianza y respeto, a partir de combatir las relaciones asimétricas, ¿no? La justicia relacional aborda la tendencia a tratar a las personas con discapacidad desde una posición, como decíamos recién, muy paternalista. En cambio, buscar relaciones horizontales donde el orientador sea un facilitador y no un decisor por el otro, ¿no? Eh, Incorporar herramientas que permitan a las personas expresar sus intereses y capacidades de manera autónoma, ¿no? En esto los orientadores tenemos que ser creativos, ¿no? Porque muchas veces las herramientas que tenemos a mano no fueron pensadas para para la diversidad de discapacidades que podemos abordar, ¿no? La promoción de entornos colaborativos, los espacios educativos y laborales deben ser diseñados como comunidades inclusivas, ¿no? Donde todos los participantes tengan un rol activo en la promoción de la justicia relacional, ¿no? Pienso, digo, en la realización de talleres grupales donde estudiantes y profesionales reflexionen sobre la importancia de las relaciones inclusivas en la orientación y el trabajo, ¿no? Un ejemplo concreto, en la facultad en la que yo trabajo, cuando hay participando alguna persona que manifiesta tener algún tipo de discapacidad, se dialoga con los propios compañeros, ¿no? Se generan espacios de diálogo para ver cómo se acompaña a esa persona, en qué se le puede hacer soporte, se dialoga con los docentes, se acompaña a los docentes en cómo abordar la situación relacional, ¿no? Y también el orientador puede trabajar en el reconocimiento de las barreras relacionales, ¿no? Muchas veces las personas con discapacidad enfrentan actitudes o comportamientos excluyentes, que a veces son conscientes y a veces no, ¿no? Que dificultan su integración real, ¿no?
La orientación tiene que trabajar para identificar y transformar esas dinámicas. Por ejemplo, lo que se conoce como los talleres de sensibilización o espacios de sensibilización, ¿no? Trabajar muchas veces con eh, las otras personas que trabajan en las instituciones, no solamente los orientadores, no solamente los docentes, también están los no docentes, los equipos administrativos, los de admisión, ¿no? Y trabajar y sensibilizar en torno a esa problemática. Dejo como pregunta, ¿qué rol juegan las relaciones en el éxito vocacional de una persona con discapacidad? ¿Cómo pueden las relaciones equitativas transformar esa experiencia y potenciar el desarrollo profesional de una persona con discapacidad? ¿Qué cambios específicos pueden hacer los orientadores para fomentar relaciones inclusivas en sus prácticas? ¿No? La justicia relacional subraya mucho que el éxito en la orientación vocacional y profesional no depende solo de recursos y habilidades técnicas, sino también de la calidad de las relaciones humanas que se construyen en el proceso. Al garantizar interacciones basadas en el respeto y la equidad, se contribuye a crear entornos donde las personas con discapacidad puedan desarrollarse plenamente, fortaleciendo no solo sus trayectorias individuales, sino también la cohesión y la justicia social en general. Otra categoría, y espero no aburrirlos, es de justicia espacial. La justicia espacial se refiere a la distribución equitativa de los recursos, oportunidades y el acceso al espacio físico, reconociendo que el entorno en el que vivimos influye en nuestras vidas y en cómo nos relacionamos con la sociedad. Surge en el contexto de la geografía crítica, el urbanismo y los estudios sociales, y busca entender cómo las decisiones sobre el uso del suelo, el diseño urbano, la distribución de servicios y la planificación territorial pueden generar y perpetuar desigualdades sociales. Principios clave de la justicia espacial tienen que ver con el acceso equitativo a recursos y oportunidades, implica que todas las personas deben tener acceso justo a servicios básicos de salud, educación, transporte y espacios públicos, independientemente de su ubicación y situación económica. Pensemos que si la mayoría de la población de personas con discapacidad son personas pobres, ¿no? Sus accesos a salud, a educación, a transporte, a servicios y demás son muy limitados. También otro punto clave de la justicia espacial es la participación democrática en la planificación urbana o en la planificación dentro de las instituciones. Muchas veces se hacen intervenciones en las instituciones, intervenciones físicas, digo, sin contar con la valoración de las personas que hacen uso de esas intervenciones, ¿no? Eh, Otro punto de la justicia espacial es la reducción de desigualdades territoriales, buscar evitar la concentración de desventaja en ciertos espacios, como barrios marginados, áreas rurales, como pocos espacios, con pocos espacios de servicio. Digo, pensando en esto que ustedes estuvieron planteando de trabajar regionalmente y trabajar comunitariamente, pensar también dentro de las personas con discapacidad que en lo territorial puede funcionar como una desigualdad territorial o como una desigualdad física, ¿no? Eh, y otro punto importante es el reconocimiento de las diferencias de capacidades y necesidades. No todas las personas tienen las mismas posibilidades de disfrutar de los espacios y recursos, lo que requiere que se diseñen políticas inclusivas que respondan a esa diversidad, tratando de universalizar lo más posible, ¿no? Es así que el concepto de justicia social de justicia espacial, perdón, ofrece un marco potente para abordar la problemática de la discapacidad desde una perspectiva que va más allá de la accesibilidad física. Plantea un enfoque más holístico que cuestiona cómo las ciudades y territorios distribuyen sus recursos y oportunidades. Por ejemplo, digo, pensando eh, muchas veces la situación de marginación que tienen las personas con discapacidad hace que trasladarse a una institución educativa sea tan tortuosa, tan compleja, que muchas veces esa dificultad termina perjudicando lo que esa institución intenta fomentar en la atención de esa persona con discapacidad.
Si lo pensáramos a la justicia espacial desde el ámbito de la orientación vocacional, podríamos pensar también que los orientadores debemos generar acceso igualitario a recursos educativos y vocacionales. La justicia espacial destaca que no todas las personas tienen el mismo acceso a recursos educativos, formativos o de orientación laboral debido a su ubicación geográfica, lo que venía diciendo recién. Por ejemplo, en zonas rurales o barrios marginados suelen tener menos acceso a instituciones educativas de calidad, ¿no? Programas de orientación vocacional o redes de profesionales, esto que ustedes están intentando con esta primer jornada, ¿no? Me parece que eso es justamente lo súper valorable de generar las redes, ¿no? Porque justamente eso afecta a las oportunidades de carrera, ¿no? Y limita las trayectorias profesionales posibles y disponibles para las personas con discapacidad. También la redistribución de recursos educativos o la movilidad, eh, la eliminación de las barreras espaciales también. Digo, muchas veces se diseñan espacios que son poco solidarias con las personas con discapacidad. Digo, tengo la experiencia personal de baños al baño, digamos, la primera intervención que se suele hacer son los baños, y los baños no son inclusivos reales. Son para cumplir estándares o normas, ¿no? Pero que no son verdaderamente inclusivos o que generan mayores dificultades para las personas con discapacidad. O, por ejemplo, la ubicación de determinados, no sé, doy ejemplos concretos de mi experiencia personal, accesos a laboratorios en una facultad, accesos a un aula, accesos a la biblioteca, accesos a espacios de ocio, ¿no? Acceso a las actividades deportivas para personas con discapacidad. Por lo general, las actividades deportivas están pensadas para personas convencionales o personas que no tienen limitaciones físicas o ningún otro tipo de limitación, pero no hay actividades pensadas para personas con discapacidad o están pensadas en espacios apartados de lo social, de lo social, ¿no? Hasta ahí justicia espacial. Podría hablar un poco más, pero como para no hacerlo tan extensivo. Otra categoría es justicia económica. El principio de justicia económica busca garantizar que todas las personas tengan acceso equitativo a recursos, oportunidades y beneficios económicos necesarios para llevar una vida digna y participar plenamente en la sociedad. Esto tiene que ver con ese porcentaje de cuánto gana en un empleo una persona con discapacidad en relación a otra persona, al mismo trabajo de otra persona que no tiene discapacidad, ¿no? Eh, Porque justamente esa remuneración o ese acceso equitativo a oportunidades y beneficios económicos tiene que estar en pie de igualdad y no lo está. Digo, así como no lo está para el género o la situación de la mujer frente al empleo y demás, en las personas con discapacidad también está mucho más acentuado. Este concepto no solo abarca la distribución justa de bienes y servicios, sino también la creación de estructuras que promuevan la equidad en las condiciones de trabajo, el acceso al empleo y la retribución económicamente justa, ¿no? Eh, Desde la orientación vocacional podemos promover el acceso al empleo inclusivo. Esto incluye trabajar para que las personas con discapacidad no solo accedan al mercado laboral, sino que tengan opciones de empleo de calidad que les permitan alcanzar la autosuficiencia económica. Muchas veces están pensadas las inclusiones como un paliativo o como para que tenga cierto recorrido y no para que pueda alcanzar su autosuficiencia económica. Eliminar barreras educativas. La falta de recursos económicos suele limitar el acceso a estudios superiores o capacitación técnica para las personas con discapacidad. La orientación vocacional puede identificar apoyos, becas, programas de financiamiento. Muchas veces eh, perdemos de vista que esa información también es importante trabajarla, ¿no? O ponerla a disposición. Desafiar prejuicios sobre valores económicos de las personas con discapacidad. Muchas veces se asume que las personas con discapacidad no pueden ser productivas o que sus contribuciones económicas son menores, ¿no? La orientación debe apoyar a romper esas narrativas promoviendo su potencial y sus habilidades. Y promover la equidad salarial, asegurarse de que las personas con discapacidad reciban salarios acordes a su trabajo y no sean explotadas laboralmente
bajo justificaciones como ajustes razonables, que es una categoría que suele utilizarse mucho, ¿no? Entonces, como pregunta de reflexión para los orientadores, para los docentes que trabajan en orientación o que acompañan a jóvenes, es qué barreras económicas suelen enfrentar las personas con discapacidad en su camino hacia la autonomía. ¿Qué rol pueden desempeñar los orientadores en la creación de condiciones más equitativas? Con este enfoque, no solo es un objetivo social general, sino que un pilar fundamental en la orientación vocacional inclusiva, asegurando que las personas con discapacidad pueden tener oportunidades reales para desarrollarse profesional y económicamente. Otra categoría es justicia del desarrollo. Se centra en garantizar que todas las personas tengan oportunidades equitativas para alcanzar su potencial pleno a lo largo de la vida. Este concepto se fundamenta en la idea de que el desarrollo personal y profesional no debe estar limitado a por desigualdades sociales, económicas y culturales, y aboga por entornos que promuevan el bienestar integral y la autorrealización de todos los individuos. Hablamos de equidad, el acceso a oportunidades, desarrollo a lo largo de la vida, el empoderamiento para la autonomía, asegurar oportunidades de aprendizaje y crecimiento autónomo, eliminar toda barrera sistémica, fomentar proyectos de vida significativos y viables, abogar por el diseño de políticas inclusivas. Las preguntas que le podemos hacer a justicia del desarrollo es ¿qué significa un desarrollo pleno en el contexto de la orientación vocacional para una persona con discapacidad? ¿Cómo podemos garantizar que las personas con discapacidad tengan acceso a entornos que favorezcan su desarrollo personal y profesional? ¿Qué rol desempeñamos los orientadores en las instituciones en la promoción de trayectorias inclusivas? Con este enfoque destacamos que la justicia del desarrollo transforma la orientación vocacional y profesional en una herramienta de inclusión y empoderamiento, asegurando que todas las personas, independientemente de su discapacidad, puedan alcanzar sus metas y contribuir plenamente a la sociedad. Y una última categoría de justicia es justicia cultural. Se refiere al reconocimiento, respeto y valoración de la diversidad cultural, asegurando que todas las personas, independientemente de su origen, identidad o condición, puedan expresar y desarrollar su cultura sin discriminación ni exclusión. Este concepto está estrechamente vinculado a los derechos humanos y a la inclusión, ya que reconoce que la cultura es fundamental para la identidad y el bienestar de las personas. Los principales aspectos de la justicia cultural tienen que ver con el reconocimiento de la diversidad, asegurar que las diferencias cultural, culturales, incluyendo las relacionadas con la discapacidad, sean vistas como un valor y no como un obstáculo. El acceso equitativo a la cultura implica garantizar que todas las personas puedan participar y contribuir a la vida cultural de sus comunidades en igualdad de condiciones. La transformación de narrativas excluyentes, abordar los estereotipos y los prejuicios culturales que perpetúan la marginalización de ciertos grupos, promoviendo una representación justa e inclusiva. Y si lo vinculamos con orientación vocacional, una de las tareas que pueden hacer los orientadores es reconocer la cultura de la discapacidad. Es crucial comprender que la discapacidad no es solo una condición médica o social, sino también una identidad cultural que puede influir en cómo las personas se ven a sí mismas y en sus aspiraciones profesionales, de carrera, ocupacionales. Combatir prejuicios culturales sobre el trabajo y la discapacidad. Muchas veces las personas con discapacidad enfrentan narrativas culturales que limitan sus posibilidades, como suposiciones de que no pueden desempeñar roles significativos. Incluir la perspectiva cultural en la orientación. Es importante considerar cómo los valores culturales y las tradiciones de una persona, ya sea en entorno, familia, trabajo, comunidad, influyen en las decisiones vocacionales. Y promover la accesibilidad cultural. Esto es garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a espacios educativos, laborales y recreativos donde se exprese y se valore esa diversidad. Preguntas que podríamos dejar para pensar es qué narrativas culturales sobre la discapacidad encontramos en nuestros entornos educativos y laborales, cómo influyen estas narrativas en las decisiones vocacionales de las personas con discapacidad, qué cambios culturales podemos fomentar para construir un entorno más inclusivo. En resumen,
acompañar a jóvenes con discapacidad en sus proyectos de estudio, carrera, ocupación, profesión, para que puedan, para que podamos construir una sociedad inclusiva. Tenemos que no condenar a nadie a la reproducción de su pasado, su lugar de origen o su lugar asignado. Tenemos que asumir una actitud posibilitadora. Tenemos que alojar al otro reconociéndolo en su diferencia y alteridad. Tenemos que poner en juego la imprevisibilidad de lo esperado, lo imaginado, lo encontrado. Interpelarnos por lo que se ve, se escucha, se siente. Construir hospitalidad alojando esa diferencia desigualada. Poner en entredicho la sospecha de orientabilidad que recae sobre las personas con discapacidad. Ofrecer a quienes para la sociedad han sido descartables, sobrantes, inservibles, improductivos, un holding y experiencias subjetivantes para encontrar un lugar en la vida colectiva y que permita expresar una vida singular. Estoy convencido de que la orientación vocacional puede elucidar la ideología de la anormalidad subyacente en la sociedad, hoy tan expresada con palabras desde el presidente hacia abajo, ¿no? Hay una ideología de la anormalidad muy presente y muy despectiva. Interpelar las lógicas de la desechabilidad que priman sobre las personas con discapacidad. Hay una especie de necropolítica, por tomar el concepto de Achille Mbembe. Construir nuevos perfiles profesionales, tan importante para Liliana Pantano. Los nuevos perfiles profesionales tienen que ver con que nosotros podamos transformar las propias prácticas de la orientación vocacional a partir de interpelarnos por este colectivo. Poner en juego la gravitación de la categoría futuro, que muchas veces no existe en determinadas discapacidades, ¿no? Ahí no hay una previsión de poder pensarse a futuro para algunas discapacidades. Visibilizar las performatividades institucionales. Cuando digo las performatividades institucionales tienen que ver con, a veces reconocemos que algunos gestos, actitudes o formas de actuar de algunas personas con discapacidad tienen que ver con aquello, con aquella institucionalización que vivencian, ¿no? Formas de moverse, formas de ser, formas de actuar, que podamos transformarlas. También trabajar la encarnadura que tiene el hábitus discapacitado, los de cuerpos heteronormados, ¿no? Tenemos una mirada heteronormativa de los cuerpos y pensar la diversidad funcional, las interseccionalidades que se pueden dar con la discapacidad. Cuestionar también la ilusión terapéutica. Quienes venimos del campo psi, tenemos muchas veces esta idea de terapeutizar todo lo que sucede en la vida de una persona con discapacidad. Entonces tenemos que desterapeutizar esa vida cotidiana, ¿no? Digo, hay veces hay tránsito para personas con discapacidad que van al taller protegido, a actividades de rehabilitación, a actividades sociales pues, cerradas. Digamos, son circuitos que siempre son circuitos cerrados y tienden a ser terapeutizados todo lo que hace, ¿no? Ir a contrapelo del no podermiento. Esta es una palabra que la tomo de Gombrowicz, de una de sus novelas tan interesantes, que es un ejercicio de poder el no podermiento. Es alguien dice sobre ese otro, él no puede, ¿no? Entonces nosotros, digo, puede suceder en las familias, puede suceder con otras personas sobre una persona con discapacidad, puede suceder en las instituciones, que yo no puedo con esto, ¿no? Transformar los trayectos y circuitos discapacitantes de circulación, ¿no? Romper ese circuito cerrado que muchas veces sucede. Apoyarnos en la plasticidad simbólica que muchas veces pueden tener las personas con discapacidad, no sobre las limitaciones, e ir de lo rehabilitativo, que es lo más tradicional en discapacidad, a lo habilitativo, habilitar el devenir adulto, ¿no? Muchas veces los jóvenes con discapacidad en estos circuitos cerrados tienden a ser eternamente niños, ¿no? Eternamente adolescentes, ¿no? Alguien decide su forma de vestir, alguien decide qué es lo que puede hacer o no hacer, alguien decide su forma de amar, alguien decide su vida sexual, alguien decide qué puede hacer educándose, formándose, ¿no? Entonces, habilitar ese devenir adulto.
Digo, y con esto en general, digo, como para cerrar, para mí, es como decía Paulo Freire en un libro publicado que se llama Pedagogía de los Sueños, que los invito a que lo lean, es muy lindo leer Freire en esta época. Él decía que es imposible existir sin sueños. A mi entender, soñar es un acto político, más a 3 días de una marcha de discapacidad en reclamo de todo lo que han perdido en estos últimos meses en relación a derechos. Así que gracias por escucharme y abrimos el diálogo con los que están presentes y escucho sus preguntas, inquietudes. Bueno, nada, voy a hacer algunas cuestiones que me dejaste pensando, eh, porque pensaba esta tensión que muchas veces ocurre entre lo individual y lo social, digamos, ¿no? Eh, Siempre el ser humano tiende a excluir esto que es distinto porque lo siente como amenazador muchas veces, ¿no? Pero yo pensaba que si pensamos la discapacidad no como una cuestión individual, podemos incorporarla como esto que vos estás planteando, que sería una deuda social. Y que esas, digamos, o mejor dicho, que la discapacidad puede ser pensada entonces como consecuencia, digamos, de las desigualdades estructurales, y no como una deficiencia individual, ¿no? Porque en esta cuestión de lo diverso, podríamos pensar, digamos, que si es que llegamos, todos en algún momento vamos a ser viejos, y nos vamos a topar con imposibilidades y limitaciones. Muchas veces se piensa como que eso no tiene que ver con nosotros, digamos, como si algunas personas no fueran a envejecer, como si algunas personas no estuvieran atravesadas por faltas, por limitaciones, por enfermedades. Pensaba también toda la cuestión de la salud mental, ¿no? Que no se la piensa a veces como una discapacidad, pero se la trata como algo invalidante. Entonces, me parece que cuando podemos pensarlo en función de esto que también nos convoca, también te interpela, también te atraviesa, porque tu naturaleza es ser humano y eso que vos ves como diferente en algún momento también puede ser parte tuya, puede ser propia, ahí lo podemos pensar como una cuestión de comunidad, ¿no? Esta cosa de salir de, de esta cosa individual, ¿no? Pensar la deficiencia como una cosa del individuo y más bien como una cuestión de esta eh, desigualdad estructural, ¿no? Propia del ser humano. Bueno, Sí, sí, comparto lo que decís plenamente, Mariano. Digo, justamente los cambios que se vienen intentando, o que viene haciendo, digo, que viene haciendo el colectivo de personas con discapacidad, que son los que afrontan, digo, ellos tienen, digo, cuando digo ellos, el colectivo de personas con discapacidad, porque son los que toman la rienda, tienen una frase que la toman de las discusiones estadounidenses en relación a la lucha por los derechos, es nada de nosotros sin nosotros, ¿no? Que ya es romper un paradigma de las deficiencias y romper un paradigma de lo individual y romper un paradigma de la adscripción eh, médico-hegemónica, vamos a decir, que es lo que ha primado durante tanto tiempo, y el paradigma social, que hoy está puesto también a discusión y demás, tiene que ver justamente con eliminar las barreras sociales. Lo que nosotros debemos afrontar son todas esas barreras sociales y acompañar a las personas con discapacidad a que en el afrontamiento con esas barreras sociales puedan empoderarse para ser autónomas. Hay un concepto que es de autodeterminación en orientación vocacional, que lo trabajan las personas que trabajan en orientación vocacional con personas con discapacidad, que se centran muy fuertemente en el concepto de autodeterminación, ¿no? Que puedan tener una autodeterminación por qué quieren ser y hacer. Sí, una cosita también me parecía muy interesante esta perspectiva de introducir la justicia, ¿no? En distintos aspectos,
porque creo que pone el foco en aspectos que para el resto parecieran no lo espacial, ¿no? Determinadas cuestiones que son del transitar común de la vida de las personas, pero que me parece que nombrarlas hace como un hincapié especial, ¿no? En esas justicias que necesitamos como revisar y visibilizar. Creo que la noción de justicia visibiliza esos aspectos que parecen ¿no? De la vida de sentido común, de lo que estamos acostumbrados a transitar y a vivir, pero me parece que pensándolo en relación a a la discapacidad tiene como un sentido especial. Y creo que la orientación vocacional es un campo y un espacio que es privilegiado para pensar la discapacidad en términos de justicia y de derechos, ¿no? Porque justamente si lo pensamos para los jóvenes que no tienen discapacidad, digo, más aún en aquellos jóvenes o personas con discapacidad. Entonces creo que se abre ahí todo un trabajo que me parece interesante, ese acento puesto en determinados aspectos de la justicia, ¿no? Social, relacional, espacial, etcétera. Así que me pareció muy interesante eso, Sergio. Gracias, Verónica. Sí, justamente, digo, hablando de justicia y justamente, es yo lo vengo pensando hace bastante tiempo, es una categoría que puede ser pensada para muchos colectivos y de manera Sí, general. En particular traté de llevarlo a la problemática de la discapacidad porque es un colectivo muy particular en el cual el acceso justo a un montón de cosas está puesto en entredicho, más hoy, digo, me parece que se están desandando ciertas cuestiones que sí. estaban afirmadas, digo, Argentina en 2008 adhirió a los tratados internacionales, Ujú, y hoy se están desandando de una manera muy, muy grosera, muy brusca, digo, poner en entredicho el acceso a esto que traía Mariano, a la salud mental, a la salud, a la educación, a las prestaciones de servicio. Digo, la marcha de hace 3 días, sí, hasta hace 3 días, es muy significativa de eso. Y la ujú. invisibilización que ha habido en los medios de esa marcha también es significativa, ¿no? Eh, Digo, así como hay invisibilización de muchas cosas, volver a invisibilizar a aquellas personas que tradicionalmente fueron invisibilizadas es complejo, ¿no? Y Sí, como profesionales me parece que tenemos que poner, vamos a decir, el cuerpo para ujú. acompañar esas cuestiones, porque digo, no es que nosotros por ellos, es nosotros con ellos. Sí, claro, sí. Y es un tiempo de revalorizar la justicia, digamos, un tiempo de revalorización de la justicia. Parece como, ¿no? Es una Increíble. palabra que ha sido denostada y muy banalizada y puesta en Sí, entredicho. sí, No, sí, sí, sí. no quiero ahondar, pero ustedes saben perfectamente que lo que se ha dicho en torno a esa categoría, ¿no? Y digo, Ujú, la Organización Internacional de Orientaciones ya desde 2013 viene insistiendo con tomar la categoría como categoría central, ¿no? Y el paradigma crítico que a nivel mundial viene planteando la problemática de la ujú. justicia social en orientación. Sí, la justicia efectiva también, que Karina Kaplan está También. desarrollando también Ujú, investigaciones en ese sentido. ujú. Pensaba recién cuando esta vuelta o esta vuelta de mirada y que amplía el espectro y creo que sí, que es pertinente, que es una mirada más allá de la discapacidad sería. Ujú, Pero pensaba como institución, la universidad, acá Patricia creo que tiene como un trabajo o acompañando comisiones que se fueron generando y esto como la sensación como que ir, como siempre a posteriori, de estudiantes que van llegando, que nos muestran un poco cuán lejos estamos ujú, de estas justicias, ¿no? Desde, ujú, no sé, pensaba como de adaptación de contenidos a estudiantes ciegos, bueno, la universidad en relación a un estudiante que llega, porque nosotros tenemos en la universidad a una de las facultades transporte gratuito y llega un estudiante con discapacidad que obviamente no podía acceder a los colectivos que llegaban hasta la facultad
eh, y bueno, se adquirió ¿cómo es? Un transporte adaptado, pero digo, siempre es como que todo el tiempo vamos leyendo en relación a quienes nos van llegando a la institución y vamos un poco ahí como esto que decís, andando un poco con ellos, pero siempre como de manera muy desajustada, ¿no? Que muchas veces creo que eh, esto cuando hablamos como eslogan que tenemos, ¿no? Que la universidad sea un proyecto posible, bueno, tenemos que cuestionarnos si en relación a la discapacidad tenemos el suficiente acompañamiento para que esto sea posible y que pueda, esto que no solamente sea una cuestión de conocimiento o de incorporación académica, sino, bueno, esto que vos decís, el encuentro con un trabajo que te dé un sustento económico, que sea un reconocimiento, que sea independencia en relación a las familias. Bueno, sabemos el rol de las familias en cuanto a la discapacidad. Digo, bueno, es un tema que nos interpela, que se trabaja, pero que bueno, que creo que tenemos mucho camino por delante y bueno, además en situación que bien comentás, ¿no? Donde hay muchas miradas, muchos criterios que creíamos que ya eran indiscutidos, se ponen de vuelta en la mesa de debate que, bueno, implican un retroceso inmenso, ¿no? Ujú. Sí, sí, comparto también lo que decís, Fabiana. Eh, y justamente, bueno, esto que vos decís tiene que ver con toda la idea de los soportes, ¿no? De qué soporte se le puede brindar a ese acompañamiento, a esa inclusión, para que la sociedad sea verdaderamente inclusiva. Digo, y pensarlo más allá de aquel que llega, porque sucede siempre que trabajamos sobre el que llega. ¿Qué pasa con todos aquellos otros que no llegan? Digo, y lo pensamos con la discapacidad, lo podemos pensar como otros colectivos también, pero pensándolo en términos de discapacidad, pensamos con el que llega, pero ¿y los otros? ¿No? ¿Y qué podemos hacer institucionalmente para que haya cierta accesibilidad universal, más allá de que lleguen o no? Que esté propuesta ya desde las instituciones. Digo, tiene que ver con la transformación de las propias instituciones. Las instituciones en las que nosotros nos movemos, que tradicionalmente vivimos, vivenciamos y fuimos formados, son instituciones decimonónicas o mucho más antiguas, ¿no? Y lo que tendían a excluir en diversas formas, ¿no? Hoy tenemos que transformar esas instituciones. Creo, Florencia tiene la mano levantada, no sé si Hola. quiere Sí, ¿qué tal? Mucho gusto. que te diga. Primero agradecerle, Sergio, y a todas las que están, todos y todas las que están organizando la jornada, un gusto participar. Yo quería comentarles que estoy trabajando en una escuela de apoyo a la inclusión, acá en Santa Rosa, La Pampa, y bueno, una de las cosas que venía pensando, a raíz de lo que hoy charlamos presencialmente también en los encuentros con Mariano, pude charlar un ratito, es esta posibilidad o esta de fortalecer los nexos que hay entre las escuelas de apoyo a la inclusión de La Pampa y la universidad, ¿no? En esto de fortalecer a los estudiantes que hacen ese paso, que son estudiantes, bueno, con alguna discapacidad. Creo que eso es algo que estaría buenísimo, que podamos generar más nexo entre las escuelas, quienes somos miembros de las escuelas, y la universidad, como para que los estudiantes se sientan más preparados cuando llegan a la universidad, más familiarizados con el entorno universitario. Ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, comentarles que ahí en las escuelas de apoyo a la inclusión, yo estoy justo en la 1, es una de las 4 o 5 escuelas que hay en La Pampa. Em, Tenemos prácticas educativas laborales, se llama, es un proyecto. En mi escuela, digamos, está la terapista ocupacional y yo como psicóloga. Y lo que hacemos es que con estudiantes de quinto y sexto año que están finalizando, son estudiantes que tienen una discapacidad, eh, intentamos, digamos, fomentar esta proyección laboral en ellos y se hace mediante identificar instituciones en las que quieran hacer una práctica, que sean del interés del estudiante, que sean también instituciones a las que les puede
beneficiar que ese estudiante esté ahí adentro. Tiene como el doble objetivo de esta orientación vocacional y laboral, y esta inserción en la sociedad, y además también esto de derribar barreras en los organismos en los que se insertan. Trabajamos mucho en esto de hacer las instituciones o los lugares a donde van accesibles, ver qué es lo que se necesita, bueno, y esas cosas. Los Em, ajustes que pueden hacer en la institución. Tal Sí, cual, pero bueno, la siempre estamos como diferencia. queriendo darle una vuelta a ese proyecto, porque pensarlo de otra manera, pensarlo para todos y todas, como no solo para estudiantes con discapacidad, o bueno, también digo, no solamente proyectarlos laboralmente, ¿por qué no estudiando? ¿Qué hacemos con estudiantes que sí quieren estudiar en la universidad y tal vez no es necesaria una práctica educativa laboral, ¿no? Bueno, y ahí estamos como construyendo eso. Esto que traes justamente tiene que ver con esta idea de construir puentes, ¿no? Que para los orientadores siempre hablamos de construir puentes entre las instituciones o construir puentes entre etapas y momentos de la vida y demás. Digo, para personas que personas convencionales, por lo general, están pensadas de una manera. Para personas con discapacidad está puesta en interrogante. Muchas veces esto que vos traías, no pensar en la continuidad de otras actividades o de estudiar y demás, no están puestas en juego. Y lo importante de poder trabajar de manera, eso que vos decís, también trabajar de manera comunitaria. Es decir, involucrar a más actores de la comunidad y a los jóvenes con discapacidades como protagonistas, que ellos puedan tomar la palabra de qué es lo que quieren, ¿no? Sobre todo, digo, hay ciertas discapacidades en las cuales las palabras las tienen otros. Digo, no es lo mismo una discapacidad Sí, motora o una discapacidad visceral que una discapacidad intelectual, por ejemplo, ¿no? O las discapacidades mentales, ¿no? En donde por lo general terminan siendo decisores otros, o terminan tomando definiciones otros, o terminan interpretando lo que esa persona quiere llevar adelante como proyecto, o como ensayo, ¿no? O también porque habilitar el ensayo, ¿no? Y aceptar también que toda la actividad puede haber errores, puede haber imponderables, ¿no? Si uno piensa que trabajar con personas con discapacidad lo tenemos que hacer de manera perfecta, no va a funcionar. Nos vamos a equivocar. Yo me he equivocado un montón de veces, ¿no? Para aprender del equívoco también fortalece los proyectos. sí, gracias. No, gracias a vos. Bueno, buenas tardes. Agradecerte, Sergio, las imágenes que comentaste al comienzo. Después, si podés volver a compartir el nombre del artista, Bien, Jeff porque la verdad, Hanson. bien, porque la verdad que fueron, Hanson. y bueno, Fabiana me dio el pie solo para compartir y, comentar con ustedes el proceso en el que nos encontramos como universidad el año. No, este año se aprobó un programa institucional a partir del Consejo Superior eh, que se llama Accesibilidad y Educación Superior y justamente lo que intentamos desde el paradigma social, lo que intentamos es poder, digamos, compartir la responsabilidad desde todas las unidades académicas y desde toda la comunidad universitaria, ¿no? Y tratando de desmontar, digamos, esos circuitos donde había un área especializada, un equipo especializado que era el que se ocupaba de la persona o la familia que tenía un estudiante o una estudiante con discapacidad, sino tratar de buscar la responsabilidad de acompañar y de crear mejores condiciones de accesibilidad desde toda la comunidad. Comenzamos, digamos, conformando una comisión con una persona referente de cada unidad académica, de cada facultad y de distintas áreas. Y bueno, como que el desafío que tenemos es el de transversalizar la accesibilidad, ¿no? En ese sentido me parecieron re interesantes
los conceptos que presentaste, porque si ya teníamos desafíos, bueno, nos agregaste unos cuantos más para pensar. Pero bueno, también compartir que esto es un desafío para todo el sistema universitario y justamente, bueno, trabajamos, lo deben conocer y compartir, ¿no? En esta accesibilidad, no solo edilicia o comunicacional, sino académica. Y bueno, el desafío es la accesibilidad académica, sobre todo en estudiantes con discapacidad mental, ¿no? Ujú, Así que bueno, como, si bien como política hay una resolución que organizaba una comisión desde el año 2015 y hay un compromiso y una tradición que la Universidad Nacional de La Pampa tiene desde hace tiempo, como un programa que intenta, digamos, materializar ciertas acciones de acuerdo a un paradigma, empezamos con esta voluntad política que no es menor, digamos, con la aprobación de este programa desde el Consejo Superior este año. Pero bueno, es un camino, ya lo sabrán, este, y acabas de complejizarnos más la tarea, digamos, afortunadamente, bueno, que recién empieza, sobre todo insisto en esto, ¿no? En cómo circula la información, en desmontar circuitos, digamos, esto que vos planteabas hoy de espacios terapéuticos, como de tener esa mirada por ahí, de tratar de en realidad de crear entre todos espacios y entornos más inclusivos, ¿no? Así ujú. que bueno, en ese desafío nos encontramos y bueno, intentando eh, construir consensos, ¿no? En la necesidad, que también ese es un gran paso de transversalizar esta accesibilidad. Y esto que plantea Florencia es sumamente interesante porque, bueno, junto con eso también estamos trabajando una política de articulación con las autoridades del ministerio. También, si bien se venían haciendo distintas actividades o acciones, hemos organizado 5 puntos que nuclean, digamos, las propuestas de articulación y uno de ellos tiene que ver con con la articulación en materia de accesibilidad y bueno, justamente con esta idea de tender puentes y acompañar, ¿no? Así que bueno, un desafío más también que tenemos. Pero bueno, también quiero compartir que es un desafío que tiene todo el sistema universitario y a Sí, nivel sí. nacional, y el Consejo Interuniversitario tiene una comisión en particular, que es la RID, y han Ujú. organizado una comisión en particular que tiene que ver con los desafíos que implica eh, la accesibilidad curricular para estudiantes con discapacidad intelectual, ¿no? Exactamente, digamos, el núcleo más duro de toda esta problemática. Ujú. Nada resuelto, digamos. De Pero hecho, afortunadamente digo, hay algunas experiencias en el país. Hay una muy interesante en Río Negro y bueno, nos encontramos justo organizando una actividad para ahora los primeros días de diciembre donde también vamos con esta línea de, bueno, no hay respuestas, no hay recetas, pero al menos hay caminos recorridos, compartimos la experiencia, ¿no? Un poco yendo a tono de la jornada de hoy, ¿no? También. ujú. Sí, digo, y teniendo la tradición del campo PSI, es en el uno a uno también, digo, encontrarnos con cada una de las singularidades también hace que no podamos pensar si bien las políticas deben ser pensadas de manera universalizada o universalizantes, es en el encuentro con cada problemática en particular la que nos marca cierto oriente a veces en determinadas instituciones, dentro de las instituciones, ¿no? Están los marcos, pero también están las cuestiones de las individualidades y las singularidades. Sí, los campos y las tradiciones disciplinares, ¿no? Porque Ujú, me parece que el mayor desafío es entender que es una cuestión pedagógica también, ¿no? ujú. Así que, bueno, me parece buenísimo esto que me estás comentando y que estén llevando adelante todas esas articulaciones, me parece, son fundamentales. Digo, ahí es en el esquema que había presentado al principio de lo macro, que tiene que ver con las políticas y la política. Sin esa pata, las otras dos no llegan a un buen puerto, digamos, quedan truncas. Me parece que la pata de las políticas y la política son fundamentales para poder eh, dar verdadera viabilidad a todo lo que uno pueda proponer como transformadora de las instituciones.
Sergio, nosotros en las jornadas hemos diseñado un Padlet donde, bueno, comenzó con la conferencia de María Esther y se fueron incorporando, obviamente va a estar incorporada este encuentro, pero quería consultarte si podés compartirnos el PowerPoint Sí, para poder subirlo y, bueno, y poder seguir dialogando, ¿no? sí, Me sí, después parece que esto, lo pego ahí directamente en el Padlet. genial, buenísimo. Perfecto. ¿Querés cerrar? ¿Quieren cerrar, Sergio, Patri? Bueno, agradecerles estar un viernes a las 7 de la tarde acá, para escucharme, agradecer la invitación que me hicieran desde La Pampa. Este, la verdad que muy contento de poder compartir las cosas que uno viene pensando o trabajando en el colectivo de orientadores, porque digamos, yo formo parte de un colectivo de orientadores que tratamos de pensar y repensar constantemente nuestras prácticas, y ser verdaderamente transformadores, digo, interpelarnos para transformar, no solamente para cuestionar, sino para transformar. Me parece que abrir estos espacios, como ustedes lo hicieron a través de estas primeras jornadas, son fundamentales si queremos realmente generar cambios en la sociedad. Y como en lo personal no lo veo que viene bien, me parece que va a ser de mucha lucha, de de mucho esfuerzo, de de mucho malestar, nos va a producir mucho malestar, ¿no? Pero digo, como lo que decía de Freire antes, ¿no? No nos pueden robar los sueños, ¿no? Un soñar es un acto político siempre, ¿no? Y yo sueño con una sociedad que sea mucho más inclusiva, que sea una sociedad distinta, que sea una sociedad que brinde una buena vida, y no una sociedad que nos ponga como competitivos entre todos, que nos ponga como sujetos que valemos o no valemos, que somos desechables o descartables. Digo, no comparto esa idea y me parece que generar lazos, redes, y puntos de base para apoyarnos son fundamentales, ¿no? Me parece que este espacio es uno, ¿no? Y creo que en las instituciones educativas ese es un buen lugar para poner a trabajar eso. Nada más eso. Y agradecer nuevamente a Patricia, a vos, Fabiana, y a Mariano y a toda la institución por haberme invitado. Bueno, no, gracias a vos, Sergio, al resto de las personas que se han conectado, gracias a Fabiana y a Mariana por resistir en la organización de esta actividad. Bueno, ahí, Sergio, en el chat hay palabras muy lindas de agradecimiento, a tus palabras, a los conceptos que has compartido con nosotros, también a la jornada, a la posibilidad que representó esta jornada para escuelas que también hacen un gran esfuerzo por generar y sostener este tipo de propuestas de acompañamiento en la construcción de proyectos personales. Agradecen la posibilidad de poder compartirlo. Espero que haya sido un espacio realmente de enriquecimiento. Eh, Cuando no hay respuestas, que nunca están totalmente, lo bueno es esto, compartir los recorridos, compartir las experiencias y mucho más en estos tiempos tan complejos, ¿no? Así que bueno, para celebrar. Me encantó esto de los sueños. Es una buena manera de cerrar porque, bueno, es una manera de seguir apostando, ¿no? Y no es en soledad, claramente. Así que, bueno, muchas gracias, ¿eh? Y gracias, Sergio. Un Gracias a ustedes. abrazo. Bueno, y Cariño grande. que te recuperes. Gracias. Muchas gracias, Sergio. La verdad, muy linda conferencia, Ujú, muy ilustrativa y sobre todo que te deja pensando un montón de cosas que ujú, uno no las tiene en cuenta, porque cuando vos fuiste enumerando todo este tipo de justicias, bueno, ujú, esa descripción, esa caracterización y esa sistematización, este, te hace pensar en un universo más grande que a veces uno lo piensa en cuestiones mucho más acotadas o que tiene que ver con cuestiones más, más limitadas, también como somos todos, un poco limitados. ujú. Bien. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermosa jornada.